Bienvenidos y gracias por conectarte a Nueva Esperanza Church, una iglesia cristiana evangélica en Valencia, España. Te invitamos a buscar y tener un encuentro increíble con Dios, a conocer a tu Creador y tu propósito en esta vida mediante la buena noticia de Jesús, que produce una esperanza permanente que nunca te fallará. Si quieres más información sobre nosotros, conéctate a nuevaesperanzachurch.com, donde puedes ver las diferentes actividades, horarios, y si tienes alguna duda, pues puedes contactarnos para cualquier tipo de pregunta. Y ahora comenzamos nuestro tiempo de adoración online. Buenos días, bienvenidos a cada uno y gracias a cada uno por compartir este tiempo donde podemos juntos abrir la Biblia. El título de hoy es Gozo en Creer, basado en Filipenses 3. Vamos a ver los versículos 7 al 14, ese va a ser el pasaje que vamos a ver. Y de Gozo en Creer me gustaría compartir 3 beneficios que tenemos al creer en Cristo Jesús, que Pablo descubrió y que tú y yo podemos tener. El contexto, vemos a Pablo muchos años después. Para nosotros, desde el viernes hasta hoy, pues ha sido poco tiempo. El viernes David compartió sobre el encuentro de Saulo con Jesús y cómo Jesús le cambia la vida. Pues muchos años, no sé si más de 20 años después, vemos el pasaje que vamos a ver hoy y vemos a un Pablo maduro en la fe, que ha vivido muchas cosas, muchas experiencias con el Señor, y vemos su takeaway, sus pensamientos y sus reflexiones sobre el beneficio, los beneficios de una vida en Cristo Jesús. Y bueno, esta carta de Filipenses, que lo estamos leyendo todos un capítulo por semana, esta carta se escribió desde la cárcel. Pablo está escribiendo estas palabras o dictando estas palabras desde un calabozo romano. Entonces, gozo en el sufrimiento, gozo en el servir, gozo en el creer. La semana que viene, gozo en la generosidad. En las situaciones más difíciles, este hombre está mostrando y viviendo gozo. Y la razón para ese gozo, la razón principal, el fundamento de ese gozo, es el que él ha creído en Cristo Jesús. Y vamos a estar viendo esto hoy. Dios nos ha concedido a cada uno 3 cosas. A cada ser humano nos ha dado 3 cosas. Nos ha dado el privilegio de nacer, nos ha concedido el poder vivir y nos ha concedido la muerte. De esas cosas, realmente lo primero y lo último no tenemos control, aunque algunos sí toman control de lo último, con la muerte, pero realmente no tenemos control sobre nuestro nacimiento, sobre nuestra muerte. Hay un versículo que dice que nuestros tiempos están en la mano de Dios, ¿no? Pero sí podemos controlar en lo del medio, podemos controlar nuestra vida, no controlar nuestra vida, podemos decidir qué vamos a hacer con nuestra vida, de qué manera vamos a vivir, en qué vamos a invertir, qué es lo que queremos dejar con nuestra vida. Y la pregunta en eso es, bueno, ¿voy a dejar que la vida pues haga lo que quiera conmigo y yo reacciono? ¿O voy a aprovechar cada minuto en la vida que Dios me ha dado? Y si nosotros queremos una vida que impacte, que deje huellas de bien, eh, que traiga cambio positivo en la vida de la gente, necesitamos enfocarnos o centrarnos en lo que importa, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que importa en la vida? ¿En qué debemos centrarnos? Y eso es una pregunta muy importante. La Biblia habla mucho de esto. ¿Qué dice la Biblia sobre lo que importa? ¿Qué debe de ser mi prioridad principal o mis prioridades? Hoy me gustaría hablar de una prioridad, la prioridad, yo creo, principal y la razón por la que tenemos la Biblia, la razón por la que Jesús vino, la razón por la que estamos aquí hoy. Lo más importante para el ser humano. Filipenses 3, 7 al 14, ¿lo tenéis? Dice Pablo, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida
por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Estas palabras escritas por Pablo, seguidor de Jesús, que tuvo esa experiencia dramática que vimos el viernes, ¿no? Que cambió su vida. Pablo, antes de ser creyente, Saulo dedicaba toda su vida a buscar la importancia, ¿no? El éxito, el respeto. Incluso los versículos anteriores al pasaje que hemos leído hoy, realmente es el currículum de Pablo, ¿no? Su vida antes de Cristo. Y es interesante su nacimiento, hablando de nacer, ¿no? Nació en la familia ideal para esa cultura. Tenía su madre era judía, su padre judío, e incluso nació en una tribu judía, la tribu que de esa tribu salió el primer rey de Israel. Tenía un pedigrí, tenía un liderazgo nato, ¿no? Era un líder. La mejor educación, los rabinos, se estudió bajo el rabino Gamaliel, ¿os acordáis de eso? Entonces tuvo la mejor educación, ¿no? Había llegado a la cúspide, no me sale la palabra, había llegado a la cúspide de su carrera. Incluso tenía un estatus, ¿no? En ese tiempo. Era fariseo, que era el grupo religioso más educado, más respetado en esa sociedad judía. Pero también había otra característica de Pablo en su vida, antes de conocer a Cristo, que era que aborrecía a los creyentes. ¿Qué quiere decir? Que odiaba a toda persona que seguía el camino de Jesús. Odiaba a cada persona que decía Jesús era el Mesías. Y él buscaba hacer las cosas de Dios, Saulo, pero él no pensaba que Jesús era Dios. Él pensaba que Jesús se blasfemaba y que no era quien decía ser. Entonces perseguía no solo a Jesús, sino a aquellos que le seguían. Cuando empezó el movimiento cristiano, ¿no? Pablo o Saulo ferozmente se oponía, perseguía, encarcelaba, incluso ejecutaba. El primer mártir, Esteban, él estuvo allí y consentía en su muerte. De su perspectiva, de la perspectiva de Saulo, antes de conocer a Cristo, él estaba viviendo la vida, estaba viviendo su sueño, todo parecía de oro para él, ¿no? Tenía el respeto, tenía la atención de las personas alrededor. Pero un día, en un día cambia todo. En un día cambia todo. En ese camino a Damasco, en ese viaje que él iba en Siria, al norte de Israel, iba a buscar más creyentes para encarcelarlos, tiene un encuentro con el Jesús resucitado. El Jesús que él que sabía que se había clavado a la cruz, que había muerto, y se encuentra con el Jesús resucitado, esa luz resplandeciente, cae al suelo y escucha la voz diciendo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y en ese momento toda su vida cambia, toda su vida cambia, en un día, en un momento. Y al crecer en conocer a Jesús, al entrar en esa relación con Jesús, su perspectiva empieza a cambiar. Las cosas que él pensaba que eran importantes, ya no eran importantes. Las cosas que él buscaba, que él anhelaba, que le daban un sentido de identidad y éxito, ya no tenía ninguna atracción, no le atraía. Incluso este pasaje que hemos leído, él lo veía como que esas cosas
Era una pérdida de tiempo. ¿Con qué? Comparado con lo que él llama la excelencia del conocimiento de Jesús. ¿Por qué? Porque él encontró algo mejor. Porque él encontró algo que le traía satisfacción que nunca había experimentado. Algo que llenaba ese vacío que él quizás no pensaba que tenía. Algo por lo cual valía la pena vivir y morir. Sí, bueno, hoy hemos tenido problemas técnicos, pero si Pablo desde el cielo se podría conectar por Zoom con nosotros hoy y le pudiéramos preguntar, Pablo, este pasaje, ¿lo puedes resumir en una frase? ¿Nos puedes decir una frase qué querías decir con esto? Y no que yo quiera poner palabras en la boca de Pablo, pero yo creo, honestamente, amigos, familia, que él diría, no hay nada más importante que conocer a Jesús. No hay éxito humano, no hay material, ninguna cosa material que es más importante que conocer a Jesús. No hay reconocimiento, premio, diploma, título, logro más importante que conocer a Jesús. No hay relación más importante que conocer a Jesús. Lo que Pablo diría, creo yo, lo que está diciendo en este pasaje, no hay nada más importante en la vida que conocer a Jesús. ¿Por qué? Pues aquí nos dice en este pasaje tres cosas, como os he dicho antes, tres cosas, tres razones de por qué conocer a Jesús importa. ¿Por qué importa eso? Y quiero que tú pienses en tu vida y que relaciones estas tres cosas, que pienses y reflexiones sobre dónde estás con el Señor hoy. Lo primero, el primer resultado, la primera razón de por qué importa tanto conocer a Jesús es que al conocer a Jesús, Él nos hace justos delante de Dios. Jesús nos hace justos delante de Dios, nos reconcilia con Dios. ¿Cómo vemos que Pablo entendió esto? Pues el versículo 9 dice, y ser hallado en Él, dice, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Pablo se había tirado la primera parte de su vida, mucho de su vida se había tirado o había invertido en, ¿cómo se dice, no? En dar la talla, en estar a la altura de las expectativas. No sé si tú has sentido eso alguna vez, yo sí, wow, una palabra extremeña, qué cansino, ¿no? Eso cansa. Él había intentado toda su vida estar a la altura de las expectativas. Había intentado ser lo suficientemente bueno o justo. Había intentado ser lo suficientemente espiritual para que Dios le amara, para que Dios le aceptara. Y seguramente pensaba, como muchos hoy, que si soy una buena persona, si oro, si rezo, si voy al templo, si le doy comida a la gente o a los necesitados, si sigo las normas, las leyes, si sé más de la Biblia, más conocimiento de la Biblia, entonces seré justo delante de Dios, seré bueno delante de Dios, me aceptará Dios, estaré bien con Dios. Y él trabajó, se esforzó bastante en estar a esa altura. Eso es lo que quiere decir cuando dice teniendo mi propia justicia. Y la palabra justicia aquí quiere decir lo que he dicho, ¿no? Una posición justa delante de Dios, o sea, estar bien con Dios, estar en paz con Él, estar seguro en la relación, o sea, reconciliado con Dios. Y Pablo pensaba que estaba haciendo bien, ¿eh? Pablo pensaba que lo estaba haciendo todo bien. Y hay muchos hoy que son así, ¿no? Mucha gente, pues si voy a la iglesia, si soy amable, si soy buen padre, madre, esposo, esposa, si le doy a la gente que necesita lo que necesite, si mantengo valores, sigo las normas religiosas, entonces Dios me va a aceptar. Y están intentando establecer su propia justicia, ser justos con sus propios esfuerzos. Y lo que Pablo aprende, mientras estaba intentando esto, aprende que nunca, nunca
Da igual lo que haga, nunca será lo suficientemente bueno, por decirlo así. Y esa es la pregunta para nosotros. Si tú y yo pensamos o intentamos ser aceptados por Dios siendo buenos, pues aquí está la pregunta. ¿Cuán bueno tengo que ser? ¿80%? ¿90%? ¿Bueno todo el tiempo? Y tú y yo sabemos que eso no, no lo somos. Y el problema con intentar ser justo o bueno delante de Dios es que nunca sabes si eres lo suficientemente bueno. Entonces nunca tienes esa seguridad de paz, de que estás en buena armonía con el Señor. Pero Jesús cambia todo eso. Y Pablo se da cuenta en su vida, en su trayectoria, después de encontrarse con Jesús, que las únicas personas que son justos delante de Dios son las personas que son justos con Dios por medio de, y esta es la clave, fe en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús trazó el camino, Jesús abrió el camino, abrió la puerta y lo hizo a través de la cruz. Y en la cruz hizo algo maravilloso y fenomenal que muchos aquí ya lo conocéis y lo habéis experimentado, quizás algunos no. Pero mucha gente hoy en la sociedad, la mayoría, no tienen idea de que lo que Cristo hizo al abrir el camino por la cruz, hizo posible que tengamos fe en algo que Él hizo muy precioso, el gran intercambio. El gran intercambio. Tomó todo lo que estaba mal con nosotros, nuestro pecado, tomó mi culpa, mi vergüenza, tu culpa, y pagó con su vida. O sea, dio su vida por esas cosas. Fue puesto en la tumba, salió de la tumba, tercer día resucitó, y Él ofrece hoy, ha ofrecido siempre, su bondad, su justicia. Él dice, vale, tu justicia no vale. Aquí está la mía, tómala. Entonces tenemos dos opciones. Podemos toda nuestra vida intentar, o podemos confiar. O sea, podemos intentar ser justos con nuestras propias fuerzas, o podemos confiar que Jesús es suficientemente justo para ti y para mí. La primera opción es algo que yo creo que casi todas o la mayoría de las religiones es parte de la religión o la filosofía. Nuestra propia fuerza, lo que nosotros podemos hacer, nuestra mente, Pero el cristianismo, Cristo, es totalmente diferente. Es todo Él. Solo Jesús puede hacernos justos delante de Dios. ¿Y cómo ocurre eso? Por medio de la fe. Yo he compartido esto con algunos de vosotros, creo, en algún momento, pero vale, yo creo que viene muy bien al caso, ¿no? Las cataratas, ¿no? Tenemos las cataratas de Niágara en Estados Unidos. En Argentina, las cataratas del Iguazú. No sé si Carla está aquí, divide Brasil y Argentina. Y los 5 ríos que compaginan, pues hacen la gran catarata, que se llama la Garganta del Diablo. Pues imaginaos un hombre equilibrista, quiere hacer algo espectacular y tiene su línea, ¿no? Que va a cruzar las cataratas. No sé qué cataratas eran, pero va a cruzar la catarata, ¿vale? Algo espectacular, claro, hay mucha gente que está ahí para verle, pero va a ser algo diferente. No solo va a cruzar él, va a llevar una carretilla, ¿sabéis? Una carretilla, ¿vale? Va a llevar una carretilla. Y dice a la gente ahí, imaginaos que estáis ahí mirando con expectativa, y dice, bueno, ¿quién de aquí, a ver, Ángel, Jason, Benny, quién cree que yo pueda hacer esto? Cruzar por mi línea de un lado al otro. Imaginaos toda la gente, pues sí, claro, claro, ¿por qué? Porque quieren ver esto, ¿no? Sí, 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 tú puedes, tú puedes, tú puedes. Y la siguiente pregunta que dice este hombre equilibrista, dice, vale, ¿quién se sube a la carretilla? Pues ahí nadie dijo nada. Ahí cambia la cosa, ¿vale? Mira, tú y yo somos justos delante de Dios cuando llegamos al punto de nuestra vida donde le decimos a Dios, me subo a la carretilla, me subo. ¿Y eso qué requiere? Requiere fe, hombre. Las cataratas, esto, vale, que yo pienso que este hombre puede cruzar las cataratas, pero realmente no lo creo. Porque si lo creyera, sin problema, yo, el primero me subo a la carretilla. Bueno, es así con el Señor, ¿no? Con esa salvación,
con el ser justos, ¿no? Llegar a un momento en tu vida donde dices, Señor, yo no puedo por mis propias fuerzas, ya estoy cansado, no puedo yo, no puedo ser suficientemente bueno o justo. Yo creo, Jesús, tú has muerto por mí, has resucitado por mí y estoy poniendo mi vida en la carretilla, estoy poniendo mi vida en tus manos. ¿Por qué es importante conocer a Jesús? Porque Él nos hace justo. Segundo, conocer a Jesús nos da comunión con Dios. ¡Wow! Nos da comunión con Dios. Conocer a Jesús nos da comunión con Dios. Pablo lo aprendió. En el versículo 10 dice, a fin de conocerle. Y el poder de su resurrección, participación de sus padecimientos, conocerle. Ahora, cuando Pablo habla de conocer a Jesús, la palabra en griego de conocer, eso es muy importante. Conocer en el griego, la palabra que usa Pablo, quiere decir conocer a alguien por medio de experiencia personal, íntima, ¿vale? Tú puedes conocer a alguien pero no conocerle. A mí me pueden decir, Joel, ¿tú conoces a Messi? Digo, sí, hombre, claro. Pero yo no tengo idea de Messi. Nunca le he conocido en mi vida. No sé qué piensa, no sé. Le veo por la tele, ¿vale? Tú puedes conocer de alguien pero no conocerle. Y Pablo conocía de Dios en algún momento de su vida, pero no le conocía personalmente hasta que vino a conocer a Jesús. Hasta que conoció a Jesús, realmente no conocía a Dios. Pensaba que le conocía y lo hacía todo bien, de palabra, de esto, supuestamente en esa cultura, en esa religión, pero no le conocía. Y al conocer a Jesús, pues le cambió la vida. Y hay mucha gente que no conoce a Dios, sabe cosas sobre Dios, sobre la Biblia, pero nunca han entrado en esa relación personal con Jesús, donde experimentan una comunión íntima, diaria, con Él, con Dios. Pero eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. En Jeremías 9:24 dice, más alabes en esto el que se hubiera de alabar en entenderme y conocerme, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Jesús dijo en alguna ocasión, Juan 10:14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. También Jesús en 1 Juan 5:20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Mira, tú y yo fuimos creados para conocer a Dios. Fuimos creados para tener una profunda una profunda relación íntima y personal con el Dios que nos ha creado, que te ama, que quiere guiar tu vida. ¿Y qué pasa cuando llegamos a conocer al Señor? Bueno, piénsalo de esta manera. Yo veo cantidad de personas afuera que sacan a su perro a pasear todos los días, constantes, especialmente ahora que podemos salir más. Caminan con su perrito lentamente, disfrutando, les dan atención a su perrito y libertad para explorar, pero siempre que están al tanto, están con la correa, ¿no? Y parece que siempre que veo yo, el perrito camina a la par del hombre o de la mujer. Siempre, ahí. Parece que nunca está así apresurado, no está tranquilo, están simplemente andando y caminando juntos, disfrutando del paseo. Pero esa no es mi experiencia. Cuando yo llevo a Charlie, a mi perrito, a pasear, a andar, y yo quiero mucho a mi perrito, ¿vale? Pero cuando salgo con él, o está delante mío tirando, ¿vale? O está ahí atrás como que, y yo tirando de la correa. Esa es mi experiencia. Y si ve otro perrito, o otro perro, da igual qué perro sea, menos el perro de Jason, que se llevan bien, pero si ve algún perro, pierde el norte, empieza a ladrar y como que se lo va a comer wow. Es que es un lío, cuando salgo con mi perro es un lío. Jesús quiere que le conozcas. Y conocerla a Jesús quiere decir caminar a la par de Él, oír su voz, seguir su guía, su dirección y disfrutar de Él todos los días. Pero muchos de nosotros somos como mi perrito, perdona Charlie, no sé dónde está. Estamos siempre tratando de ir por nuestra dirección, donde nosotros queremos ir,
O estamos ahí atrás oliendo algo y no, a mí no me mueven de este lugar. O peor, cuando las cosas van mal, aparece un perro grande y la vida nos tira sorpresas y perdemos el norte, perdemos el sentido de las cosas, nos enfadamos, empezamos, bueno, caminar a la par de Jesús, oír su voz, seguir su dirección. Y Pablo dice, esto es lo que quiero, aún si significa sufrir, aún si significa dificultad, porque en la dificultad es cuando nos acercamos aún más a Dios. Es en la dificultad o en el sufrimiento donde podemos experimentar su poder. ¿Os acordáis que la definición de conocer es una experiencia? ¿Vale? Y si nunca tenemos ningún problema, no vamos a entender o apreciar realmente lo que es el poder de Dios en nuestra vida. Experimentar su paz, conocer su fidelidad, su bondad y saber que un día, bueno, un día nos toca morir. ¿Os acordáis las 3 cosas que nos tocan? Pero al morir, si nos hemos subido la carretilla, estaremos para siempre con Él. Entonces, ¿por qué conocer a Jesús es lo más importante? Tercera cosa, conocer a Jesús te revela el propósito de Dios. ¿Vale? Conocer a Jesús te revela lo que Él quiere hacer en ti y a través de ti. Pablo lo dijo en el versículo 12, no que lo haya alcanzado, ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Pablo dice, no he llegado. A mí me encanta esto, que la gente de la Biblia, ¡buah!, luchaban, tenían dificultades, no eran perfectos, no eran estos que todo lo hacían bien, no, se equivocaban, se caían, eh, eran reales, eso me gusta de la Biblia. Mira, y la Biblia pone, no lo pinta así todo bonito, ¿vale? Y Pablo, mira, el misionero Pablo, dice, no he llegado, no lo he alcanzado. Estoy siguiendo adelante, estoy yendo hacia adelante, pero no lo he alcanzado. En algún momento de la vida de Pablo, en su relación con Jesús, él se da cuenta que Dios tenía planes más grandes para él de los que él tenía para sí mismo. Todas las metas que él tenía para sí mismo ya menguaban, menguaban y eran pequeños, pequeños, comparado con los planes de Dios y el propósito más grande de Dios para su vida. Entonces, el que dice, olvido el pasado, olvido lo que dejo atrás, no estoy pensando de eso ya, en la culpabilidad, el dolor, las experiencias. Culpabilidad porque él había asesinado a cristianos. Y seguro que el enemigo le ponía mucho en la cabeza, ¿no?, de esa culpabilidad, pero él ya era nuevo, era una nueva persona, perdonado. Y dice, dejo eso atrás y prosigo a lo delante, como decía Jason el miércoles, más allá, más allá. Y dice, voy hacia el propósito de Dios, quiero hacer lo que Él quiere para mi vida. Y Dios tiene un propósito para ti. Y su propósito para ti es más grande que rellena el blanco de tu vida. Esas metas que tú tienes, esos sueños que tú tienes, que no digo que sean malos, tampoco, ¿no? Y los títulos, reconocimiento, todo eso, no digo que sean malos, pero nuestra prioridad tiene que ser Jesús, ¿vale? Tiene que ser Jesús. Su propósito tiene resultado eterno. El impacto de tu vida puede afectar la eternidad para ti y para muchas personas. Y la pregunta es, ¿estás dispuesto a vivir el propósito de Dios? ¿Estás dispuesto a desarrollarlo, a entenderlo, asimilarlo, aferrarte a Él y vivir y que tu meta sea el conocer a Jesús? Si es tu meta, Él te va a empezar a revelar esos planes, esos deseos que tiene Él, esos sueños que tiene Dios. Pablo llega a un lugar donde él se da cuenta que no hay nada más importante en la vida que conocer a Jesús. Y su vida es cambiada. Y tu vida puede ser cambiada. Porque cuando él reconoce y se da cuenta de quién es Jesús, Jesús le hace justo delante de Dios. El Señor, él empieza a experimentar una comunión íntima al conocer a Dios y empieza a vivir el propósito de Dios en su vida.
Después en Filipenses 3:20, que no lo leímos, pero es muy bonito, dice: más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Esa esperanza, su ciudadanía, sabía a dónde pertenecía. Entonces te pregunto a ti, ¿qué es lo más importante en tu vida? ¿Es Jesús? ¿Como Salvador, como Señor? ¿Le conoces? Puedes decir como Pablo, bueno, después de ver quién es, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuál es el tesoro de tu corazón? Yo te animo, si eso no lo has resuelto, si no lo tienes, si no te has subido a la carretilla, que lo hagas. Y si tienes amigos que no se han subido a la carretilla, porque muchos de aquí ya sabemos estas cosas, tenemos que tener ese deseo, ese anhelo y ese denuedo de invitar a la gente a subir a la carretilla. Gracias por conectarte a Nueva Esperanza Church, una iglesia cristiana evangélica en Valencia. Te invitamos a buscar y tener un encuentro con Dios, a conocer a tu Creador y tu propósito en esta vida mediante la buena noticia de Jesús que produce una esperanza permanente que nunca te fallará. Si quieres más información sobre nosotros, conéctate a nuevaesperanzachurch.com, donde puedes ver las diferentes actividades que tenemos, horarios, y también puedes contactarnos para cualquier otra pregunta.